Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Jesús acostumbra manifestar su dignidad en el Evangelio con gestos de misericordia, de bondad generosa, recibiendo a todos, cura a los enfermos, acaricia a los niños, perdona a los pecadores, multiplica los panes para la gente, pero también se manifiesta de otros modos. El texto de hoy, que viene detrás de la multiplicación de los panes, nos lo muestra caminando sobre las aguas. Jesús ordena a sus discípulos, después de la multiplicación de los panes, que se suban a la barca y atraviesen el lago. Él despide a la gente y sube al monte. No quiere explotar, por tanto, el éxito de la multiplicación de los panes. El evangelista San Juan nos explica el motivo. La gente quiere hacerse con él para proclamarlo rey. Pero Jesús no quiere ser un rey terreno. Él ha venido para dar su vida, no para imponer su dominio. Por eso sube al monte a orar. Entre tanto, la barca en la que están los discípulos se encuentra en dificultades. Se ve agitada por las olas a causa del viento contrario. Los discípulos de Jesús se encuentran con frecuencia en situaciones parecidas a esta en el Evangelio. También, en nuestro caso, nos parece que Jesús se encuentra a veces lejos, como si no existiera, mientras tenemos que hacer frente a muchas dificultades que nos presenta la vida. Con todo, es preciso tener fe, saber que Él está orando y que nos brindará toda la ayuda que necesitamos. En efecto, hacia el final de la noche viene Jesús a reunirse con sus discípulos caminando sobre las aguas. Es una manifestación divina, una teofanía, que revela el poder tranquilo de Jesús. Él puede caminar sobre las aguas como si lo hiciera sobre tierra. Los judíos habían atravesado el mar en el Éxodo, pero caminando sobre terreno seco. Jesús, sin embargo, camina sobre el agua, como es natural. Los discípulos, al verle caminar sobre las aguas, se quedaron descompuestos por el miedo. Tenían la impresión de que se trataba de un fantasma y se pusieron a gritar de miedo. También esta situación se presenta a menudo en nuestra vida de discípulos de Jesús.
también nos aparece como un fantasma. Nos parece completamente distinto a como le conocíamos y nos da miedo. Jesús tranquiliza entonces a los discípulos. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro, que aparece como el más emprendedor entre los apóstoles, como el que toma la iniciativa a menudo, dirige a Jesús esta petición: Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti. Pedro se siente instintivamente inclinado a estar con Jesús en cualquier situación. Siente un afecto tan profundo hacia él que quiere acompañarlo por todas partes. Aquí le pide poder acompañarle caminando sobre las aguas. Jesús acepta su petición. Ven. Pedro baja entonces de la barca y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. También esta es una situación en la que podemos encontrarnos nosotros. En ocasiones, emprendemos iniciativas muy generosas, aunque también un poco exageradas. Pensamos en hacer cosas extraordinarias para ayudar a los pobres, para acudir en ayuda de las personas o para hacer algo en honor del Señor, y Jesús lo aprueba. De esta suerte, también nosotros nos lanzamos a caminar sobre las aguas. Sin embargo, poco después nos damos cuenta de que nos encontramos en una situación extraña, no natural, peligrosa. Así le ocurre también a Pedro, que a causa de la violencia del viento siente miedo y empieza a hundirse. Entonces grita a Jesús: Señor, sálvame. Y Jesús extiende de inmediato su mano, le agarra y le dice: ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Yo te había dicho, ven. Por consiguiente, podías caminar sobre las aguas sin miedo, pero te ha faltado la fe y por eso has empezado a hundirte. Lo que te mantiene en pie es, en efecto, la fe. Cuando emprendemos una iniciativa generosa, en virtud de una inspiración recibida del Señor, debemos tener fe y conservarla en todas las circunstancias, incluso en las más extrañas y difíciles. En efecto, si conservamos la fe, podremos superar todas las dificultades. Ya decía el profeta Isaías: si no crees, no subsistirás. El que cree no vacila. Y en el momento en que Jesús sube a la barca, cesa el viento. Estamos ante un episodio enormemente significativo para nosotros, si es que somos cristianos generosos. Si somos cristianos mediocres, no emprenderemos ninguna iniciativa particular. Nos contentaremos con llevar una vida más bien egoísta, limitada a nuestros intereses, y entonces no nos encontraremos frente a grandes dificultades. En cambio, si somos cristianos generosos, nos encontraremos de vez en cuando frente a situaciones difíciles. El Evangelio nos dice que esto es normal, de ahí que no debamos renunciar a nuestras iniciativas por miedo a las dificultades con que podemos encontrarnos. Debemos seguir adelante después de haber orado al Señor para saber si Él aprueba estas iniciativas, y debemos conservar siempre la fe. El Señor nos ayudará, a veces incluso de manera milagrosa y en todo caso de una manera eficaz. De este modo podremos realizar su obra en el mundo.